Hola fandoms, estamos con Sofía Lama, una guapísima y talentosísima actriz. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por invitarme. No, pues muchas gracias a ti por tu tiempo. Vamos a platicar contigo un poquito sobre tu vida, sobre tus proyectos. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es que iniciaste, qué fue lo que surgió en ti para empezar con el mundo del entretenimiento, con la actuación. ¿Sabes qué? Pues es algo que siempre traje, fue algo que siempre me gustó desde que era chica. Yo nunca fui a jugar cosas normales como los niños normales. Yo siempre estaba encerrada en mi cuarto escribiendo guiones y montando obras de teatro con mis primos y coreografías. Entonces yo como que sin darme cuenta, pues yo era algo que traía y que me encantaba. Y el primer casting que oigo en la vida que van a hacer en Puebla, que lo veo eh, anunciado en la televisión, yo dije, oh, yo quiero hacer ese casting, porque justo en esa época estaba, no sé si te acuerdas de La Hora de los Chavos, No, no la conozco. un programa para niños de hace muchos años, y me encantaba, yo lo veía todos los días, era por TV Azteca. Y yo veía ese programa y yo decía, oh, yo quiero estar ahí, yo quiero cantar, yo quiero bailar y yo quiero actuar y yo quiero hacer todo eso. Y cuando oigo un casting que van a hacer en Puebla para un programa para niños, dije, yo quiero ir a ese casting. Y fui, me formé entre miles y miles y miles de niños. Y después de un proceso bien largo pues de audiciones y de pruebas y de clases y de cosas, pues quedé elegida para ser la conductora del programa. Y yo tenía 11 años, en este programa estuve como un año. Resultó ser un éxito total en Puebla, era solamente local. Yo veo ahorita fotos y digo, wow, de verdad. Tuve un año en ese programa que resultó ser un exitazo y después me llamaron de Disney Channel ya en la Ciudad de México, ya el más grande, ¿no? Y bueno, pues obviamente así fue como empecé y para mí ya trabajar con Disney Channel pues ya fue como el super sueño hecho realidad y trabajé con ellos muchos años, como 4 o 5 años. Y después tomé la decisión de querer empezar en las novelas porque era pues la forma, digamos, como más sencilla o más a la mano para mí para empezar a actuar. Y ya fue como empecé a actuar, fue cuando me di cuenta que yo no era conductora, que yo era actriz, porque yo conduje muchos años, pero a mí lo que en realidad me encantaba era la parte del programa que llevaba todo lo que era actuado, todo lo que eran los sketches, las historias de Navidad. Ahí fue donde yo decía, es que a mí esto es lo que me gusta, conducir no me gusta tanto. Y entonces pues tomé una decisión, pues no sé, como a los 17, 18 años, porque me seguían hablando para trabajos de conducción y pues tomé la decisión de no, yo soy actriz y empecé a negar todos los trabajos de conducción y pues así fue como me empecé a encaminar hacia lo que realmente me gusta y me apasiona. Ok, y cuando estabas, por ejemplo, en el programa de Puebla que se llamaba Entre Pingos, ¿no? Ujú. Y cuando Entre ya pingo. estabas en Disney Channel, ¿ya admirabas a algún actor, alguna actriz? ¿Esperabas llegar como que al nivel de esas personas? ¿O cómo fue? Sí, mira, a mí justamente en esa época, cuando yo empecé a trabajar en este programa, fue la época de Mirada de Mujer y toda esta época de los booms de las telenovelas bien hechas y bien actuadas, con historias profundas, historias reales. Entonces, pues yo obviamente a esa edad veía eso y yo decía, wow. Fue la época en la que descubrieron a Bárbara Mori. Yo decía, wow, yo quiero estar ahí, yo quiero ser como ella y toda esta camada de actores de teatro que estaban haciendo estas novelas, como María René Prudencio, como, como Arcelia Ramírez, eh, pues todos estos actores que engalanaban la televisión mexicana en ese entonces, pues eran los que yo veía obviamente para arriba, ¿no? Ya ahorita ya tengo otras, ya visualizo otro tipo de cosas, ¿no? Un poquito más, a lo mejor como americano, como europeo, pero en ese entonces esas eran las actrices que me encantaban. Ok, y fue difícil el cambio de antes ser conocida tal vez como una chica Disney a moverte al mundo de la telenovela, a hacer proyectos más serios. Sí, sí fue difícil quitarme la imagen de niña Disney, me costó muchos años. O sea, a mí me seguían diciendo la niña Disney por todas partes durante una temporada larga. Y sí fue difícil porque además, hasta ahora me doy cuenta, pero yo con tal de quitarme esa imagen, yo quería correr.
Entonces yo quería hacer personajes más grandes, yo quería verme más grande, y entonces pienso que creo que perdí un poco ahí de, pues como de adolescencia, en el intentando verme más grande para tener personajes más importantes, pues algo que no resultaba, ¿no? Porque pues de todos modos me veía de mi edad. Y bueno, hasta ahorita que ya estoy realmente haciendo esos personajes, digo, me hubiera encantado decirle a mi yo del pasado, no corras, espérate, va a llegar, solo que tienes que ser paciente, porque yo soy muy impaciente. Y es algo que este medio pues me ha enseñado mucho, ¿no? A la paciencia, porque pues las cosas que valen la pena y las cosas que realmente son grandes, pues cuestan tiempo y cuestan, pues sí, paciencia. Entonces hasta ahora es que me doy cuenta de cómo yo quería correr cuando era chica. Entonces, si hay algunos proyectos que tal vez no hubieses tomado ya ahorita reflexionando, ¿o no? No, fíjate que no. Al revés, yo ya me quería, yo empecé a castear mucho, siempre quise hacer cine mexicano, siempre. Y en ese entonces, estaban muy de moda estas películas eh, de los barrios bajos de México, ¿no? Donde pasaban pues cosas feas, ¿no? Me acuerdo que era la época de Santitos y toda esta época, la primera noche, o esta que era de Sherlyn y Mariana Ávila. Bueno, esta serie de películas donde había muchos desnudos y muchas escenas fuertes. Y yo con tal de quitarme esa imagen de niña y yo ser la actriz reconocida, yo a mí no me importaba hacer lo que tuviera que hacer casi casi. Y entonces sí llegué a quedar en un proyecto donde tenía que hacer un semidesnudo y gracias a Dios yo tenía 16, 17 años y mi mamá tenía que firmar un permiso y gracias a Dios no me lo dio. Son ese tipo de cosas que hoy digo, tendría una película que a lo mejor no valía tanto la pena, un desnudo a esa edad, o nunca sabes, pues a lo mejor hasta psicológicamente cómo me pudo haber afectado con la sociedad y todos estos, pues como barreras, ¿no? Que tenemos mentales y también que tenemos como actores. Entonces a lo mejor me hubieran afectado de alguna manera y qué bueno que en ese momento sí mi mamá me cuidó como una persona de mi edad, ¿no? Y no me permitió hacer esos proyectos, porque si no, olvídate, ¿eh? Yo con tal de quitarme esa imagen y hacerme la actriz del momento, los hubiera tomado y quién sabe qué hubiera pasado. A lo mejor mi carrera hubiera dado otro giro, tanto bueno como malo, ¿no? Claro. ¿Y cómo te llevó todo el camino y toda tu carrera para llegar a tener la oportunidad de estar en un proyecto como El secreto de Selena? Ay, El secreto de Selena fue súper especial para mí porque fue mi primer protagónico y fue mi primer serie de 13 capítulos. Yo llevaba ya muchos años buscando este tipo de series porque obviamente al ser pocos capítulos son mucho más cuidadas las producciones. Como actor, obviamente, tienes mucho más tiempo para dedicarle al personaje, a tus escenas, a los capítulos. Y yo ya venía buscando este tipo de proyectos y, y son ese tipo de casualidades de la vida, el cómo yo llegué ahí, porque además me hizo recordar el cómo yo conocí al director del proyecto, porque él me habló directo para castearme para María Celeste. Y él me había conocido 6 años antes en un casting que yo había hecho para una serie de Disney, una serie que al final nunca se hizo. Pero él me conoció 6 años antes y me le quedé en la cabeza. Entonces, como de verdad lo que es para ti y cómo cosas que aunque que no se hagan en un futuro te pueden traer recompensas, como el que me haya conocido Alejandro Aimeta, que es el que me da, es un director argentino que es excelente y es el que me da la oportunidad de castear para María Celeste, porque además me buscaron directamente. Fue la primera vez que me buscaban directamente, entonces yo me sentí orgullosísima que por fin tantos años de carrera y tanto esfuerzo pues valían de algo, ¿no? La gente de la industria me empieza a conocer. Y así fue como yo llego al proyecto porque Alejandro me visualiza como, como María Celeste, pero pues obviamente me habla y me dice, pues tú eres mi gallo porque yo confío plenamente en ti, pero bueno, obviamente no es mi decisión. Viene la decisión de TNT y la decisión de Disney y la decisión de muchísima gente. Y al final la decisión más importante era la de María Celeste. Y María Celeste ya me conocía también de hace muchos años. Creo que eso también me ayudó mucho porque ella conocía mi personalidad y ella es una mujer fuerte, es una mujer que tiene una personalidad fuerte igual que la mía, entonces ya me conocía y cuando vio mi audición pues le gustó y ella fue la que al final dio el sí para que yo quedara en ese proyecto. Y así fue
mi historia con El secreto de Selena. Además que en el proceso de casting me pasaron cosas muy chistosas que yo veía como señales, porque fue un proceso de casting larguísimo, porque yo hice el casting, luego viajé a México, hice el callback, y de ahí tardaron 5 meses en avisarme que era yo María Celeste. 5 meses, imagínate. En esos 5 meses, resulta que buqueo un proyecto que se llama Chicago PD, donde tengo un romance con John Seda, que es justamente el que hace a Chris en la historia original de Selena, la de Jennifer López. Y yo estaba en este proceso de hecho yo le conté a John que yo estaba en este proceso de que me escogieran para la serie de Selena en México. Y después me cayó un casting donde estaban buscando un personaje que era un proyecto de comedia, que era de un comediante americano muy importante, que ahorita no recuerdo su nombre, y que estaban buscando una mexicana que hiciera a una presentadora de noticias muy parecido, querían a alguien muy parecido a Primer Impacto, o sea, a María Celeste Arrarás. Pero en esos 5 o 6 meses me pasaron todas estas coincidencias, como de que siempre me regresaba, ¿no? Como este proyecto de Selena. Y yo decía, o sea, sé que esto no son casualidades, sé que estos son señales, yo sé que ese proyecto es mío, no sé por qué, como que me daba esa impresión. Y mira que al final sí, y pues obviamente ha sido de los proyectos más importantes de mi carrera. Digo, para quienes no lo conocen, es una serie basada en un libro biográfico que escribió María Celeste Arraras. Y cuéntanos un poco de, bueno, tú la interpretas a ella, pero en sí, ¿quién es tu personaje? Un poquito de la historia de esa serie. María Celeste Raraz es una periodista puertorriqueña que de hecho se hizo muy conocida justamente por el caso de Selena, porque ella en ese entonces presentaba el programa de Primer Impacto en Univisión en Estados Unidos, en Miami, Florida. Y era la época donde las mujeres adornábamos la televisión con faldas y escotes, y justamente este programa era así. Y ella es una mujer brillante, es una mujer inteligentísima, es una mujer muy preparada, y siempre quiso dar el salto a hacerse conocida como una periodista seria, ¿no? Obviamente ella toma el programa de Primer Impacto, pues porque es una oportunidad para ella para empezar en la televisión. Y cuando muere Selena y a ella le toca cubrir todo el caso, ella dice, es como mi oportunidad para demostrar que soy una periodista seria, ¿no? Que no nada más soy una mujer guapa que repite líneas leyendo una pantalla, ¿no? Entonces ella, en la cobertura de todo el caso de Selena, ella se mete tanto en el caso de Selena, y de hecho se empieza a llevar mucho porque ella pasa todo el juicio de Yolanda y de Selena sentada ahí en primera fila, llevando absolutamente nota de todo, ¿no? Para hacer pues sí, las notas del día. Entonces ella se empieza a meter muchísimo en este caso, se vuelve amiga de la familia de Yolanda, también se vuelve amiga de la familia de Selena, igual que de los abogados. Empieza a hacer una investigación por su parte, y al final descubre que lo que tiene es una historia maravillosa para un gran libro, para llevar a la gente lo que ella vio detrás del juicio de Yolanda Saldívar, que es un juicio interesantísimo, porque pues es una mujer que, siendo la mejor amiga de Selena, la asesina, ¿no? Entonces, claro que es una historia muy interesante. Y ella publica este libro, obviamente, el libro se llama El secreto de Selena, que trata justamente la historia de Yolanda cuando es chica, Selena cuando es chica, el cómo se conocen, el cómo empieza su relación, cómo asesina Yolanda a Selena, y luego viene todo el juicio de Yolanda Saldívar, que es interesantísimo, donde además no se le tocó una sola palabra. Todo lo que ustedes van a ver en el juicio es justamente lo que sucedió en el juicio de Yolanda Saldívar, porque María Celeste no se podía arriesgar a que la demandaran por difamación. Por eso este libro fue tan sonado, porque la familia siempre la quiso demandar por difamación. Nunca pudieron, porque no hay nada que ella difame. Absolutamente todo lo que tiene en ese libro es algo real, es algo que sucedió. Entonces, por eso nunca se pudo demandar a María Celeste. Y años después, ella toda la vida quiso hacer la serie sobre este libro, y lo logró 25 años después, y es justamente pues lo que ustedes pueden ver por Amazon, que es El secreto de Selena.
Sí, de hecho, gran serie y gran interpretación. Muchas felicidades por esa parte. Gracias, gracias, qué Y lindo. ya lo mencionaste un poquito, pero ¿cómo fue que llegaste a producciones como Chicago PD o producciones que ya son estadounidenses? Pues yo venía de trabajar mucho tiempo en Miami y logré la ciudadanía americana por llevar casi 9 años trabajando allá en Estados Unidos. Y entonces yo dije, pues teniendo ciudadanía americana, hablando inglés, siendo actriz, queriendo siempre trabajar en inglés, pues creo que es mi momento. Bueno, en ese entonces, digo, ahorita también, pero en ese entonces también estaba soltera, sin hijos, dije, es mi momento, tenía 29 y dije, es mi momento ahorita para agarrar mis cosas, irme a Los Ángeles, pues a intentarla, ¿no? Y así agarré mis maletas, mis gatos, me fui a Los Ángeles y pues obviamente me enfrenté con muchísimas cosas porque pues cuando eres una persona que lleva tantos años en el medio, ya las cosas obviamente se empiezan a facilitar, ¿no? Después de 20 y tantos años. Entonces yo pensé que llegando a Los Ángeles pues iba a ser lo mismo, ¿no? Que yo iba a tener citas con managers y alguien me iba a firmar y yo iba a empezar a hacer castings. Y bueno, claro, me topé con que somos miles y miles y miles y miles y miles de actores buscando lo mismo. Actores que vienen de todas partes del mundo con unos currículos impresionantes. O sea, yo pensaba que yo iba a llegar con mi currículum y luego me iban a firmar y yo iba a empezar a castear. Y pues no, me enfrenté con que no, me cayó el 20 que yo estaba en Hollywood. Y sí, fue un proceso duro. Un año, casi un año y medio me tardé simplemente en que me firmara un manager. Imagínate, siendo una actriz conocida en mi país, teniendo el currículum que yo tenía y aún así fue difícil. Y pues así empecé, obviamente empecé a castear, mis primeros castings yo creo que fueron terribles, porque todavía no hablaba perfecto el idioma, porque es muy difícil actuar en otro idioma, pero bueno, poco a poco me empecé a soltar, me empezó a ir mejor en los castings y pues empecé a quedar en proyectos y en personajes, ¿no? Que han sido chicos. El más grande que he hecho ha sido la reina, Queen of the South, donde ya tuve el personaje, ya tuve un personaje de reparto donde soy la novia de Poncho Herrera, pero pues obviamente mis primeras apariciones como Chicago PD, que bueno, protagonicé un capítulo, todo ese tipo de créditos en inglés, pues claro que te van abriendo las puertas a tener más audiciones en inglés y para proyectos más importantes. Y sí, el último fue Queen of the South, que de hecho la pueden ver, estoy en la 4ª temporada, está en Netflix, es la Reina del Sur, pero la versión americana, y yo estoy en la 4ª temporada junto con Poncho Herrera. Muy bien. Y ahora, platiquemos un poquito sobre 100 días para enamorarnos. ¿Cómo te llegó la oportunidad para ese personaje? Por ahí estuve leyendo que al principio rechazaste un personaje y luego regresaste, y fuiste escogida para otro. ¿Cómo fue eso? Sí, me habían ofrecido un personaje que no me movía mucho en ese momento y yo realmente quería estar en esa historia porque sabía que era una gran historia, pero sentía que ese personaje no era para mí en ese momento en mi carrera, porque además yo me estaba yendo muy bien en Los Ángeles y yo tenía que dejar 6 o 7 meses, pues el trabajo que yo ya venía haciendo en Los Ángeles, ¿no? Entonces preferí por un personaje como el que me estaban ofreciendo, preferí decir que no. Y después cuando me enteré que Mariana e Ilse eran las protagonistas, ahí fue donde dije, ay, Mariana y Ilse, siempre he querido trabajar con ellas, y esto es una historia maravillosa. Y bueno, ¿saben qué? Y si mejor sí. Y ya no estaba disponible ese personaje, pero mira cómo todo pasa por algo, que estaba el de Aurora. Y cuando me enseñan el de Aurora, digo, no, 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 este es el personaje que yo estaba buscando justamente. Este personaje sí lo quiero hacer y gracias, o sea, por darme otra vez la oportunidad, y por entender mi situación en ese momento. Y pues ya, así fue como yo me quedé con Aurora. Y mira, de verdad, que así tenía que pasar porque Aurora me queda como anillo al dedo. Creo que me queda mejor que el otro personaje. Y me divertí mucho más. ¿Y qué era lo que no te convencía del otro personaje? Era mucho más grande que de mi edad. Este, no tenía mucha aparición, desaparecía por muchos capítulos, entonces yo tenía que, te digo, de que dejar pues lo que yo había hecho, lo que yo llevaba de trayectoria o de esfuerzo en Los Ángeles
por un personaje que siento que en ese momento en mi carrera no lo quería, porque yo estaba buscando algo, digamos, más importante, ¿no? Pero cuando me ofrecen Aurora, que ese personaje sí, sentía que era un personaje más de peso, que llevaba un poco más de comedia, el otro era un poco más dramático, y a mí lo que me gustaba de ese proyecto es que era comedia. Entonces, cuando te digo, cuando me enseñan Aurora, digo, este es justamente el personaje que yo estaba buscando en un proyecto como estos. Me hubiera gustado tener más participación con Ilse y con Mariana y con toda esa parte de la historia, pero bueno, de todos modos yo fui muy, muy, muy feliz con Silvia Sainz y con el Pelón Gómez. ¿Y qué tal fue la experiencia de, hubo algunos cambios en la serie por cuestión de pandemia? ¿Tú estás contenta con los cambios que hubo o tú hubieses hecho o hubieses elegido algo diferente? Pues yo hubiera elegido que no pasara la pandemia. Bueno, sí, todos, Porque es que en realidad no definitivamente. fue lo que se pudo hacer, fue lo que se tenía a la mano. Creo que los ejecutivos tomaron muy buenas decisiones, era eso o nada. Y una de las decisiones, bueno, fue obviamente la primera temporada no la pudimos terminar, quedaban muchos capítulos sin escenas intermedias para que se explicaran bien las cosas. Creo que la gente lo entendió muy bien, creo que la gente se dio cuenta que de repente hay saltos de historia que son extraños, pero eso fue justamente porque faltaban esas escenas. Pero nos mandaron obviamente todos a nuestra casa cuando fue el primer encierro, que fue larguísimo, de 3 o 4 meses. Y si no se hubiera hecho la serie de esta manera, no hubiera podido salir al aire. Entonces era eso o nada. Y pues la verdad era mejor tener algo, pues a lo mejor no tan limpio en historia, pero que fuera mostrado, porque era una historia y era un proyecto y era un trabajo que merecía mostrarse. Y mira, por más que hubo todo ese tipo de percances, aún así fue la serie más vista en Netflix durante meses y meses y meses. Entonces, mira cómo un buen proyecto, una buena historia y un buen elenco, pues se le perdonan, ¿no? Algunos errores que no fueron intencionales. Claro, y es una serie que le pasó un poquito lo que le pasó a La Casa de Papel, que al principio tal vez no pegó tanto por la difusión en donde estaba siendo transmitida y de repente la toma Netflix y pum, ¿no? Sí, Un guamazo y ese se va tipo al de, top 10 de la ese plataforma. tipo de cosas a veces no sabes, pero yo lo que puedo pensar es que cuando fue transmitida en televisión abierta, a lo mejor era una historia, digamos, un poco abierta o avanzada para gente que sigue viendo la televisión, ¿no? Que son otras generaciones. Entonces, a lo mejor, pues, hablarle a la abuelita de una historia bígama y de un personaje transgénero, pues a lo mejor y no fue tan recibida, pero la pones en una plataforma un poco pues más moderna de otra generación y pues obviamente sí fue muy aceptada. Muy bien, ¿y tú qué experiencia te llevaste de haber interpretado a Aurora? ¿Sí empatizabas con el personaje? ¿Hay cosas tuyas que puedes, bueno, que son similares? En realidad, Aurora, te voy a decir la verdad, Aurora sí, no tengo nada que ver con ella en cuestión de historia, pero sí en cuestión de personalidad, porque para serte sincera, era un personaje que estaba escrito muy. Se tenía que notar mucho la diferencia entre que el otro personaje de Jimena pues era una canija y yo era demasiado buena, pero creo que en papel de repente se pasaba de buena y no quedaba mucho con mi personalidad y yo preferí hacerla como más, sí buena, pero con carácter. Y eso fue lo que yo le di de mi personalidad a Aurora, porque yo no quería que quedara como la mujer tonta. De por sí ya la pobre mujer había pasado por muchísimas cosas, como que cuando aparte ella no había sido la tonta, como para que ella quedara como la tonta. Entonces, como la tonta buena, dejada, sufrida, ¿no? Entonces sí, a Aurora sí le metí un poco de mi personalidad en volverla un poquito más fuerte, un poquito más, no dejada, un poquito más simpática, porque de repente también siento que no era tanto y así fue como construí Aurora. En cuestión de historia, bueno, obviamente me encantó porque es algo que muchas mujeres en México viven y muchas mujeres en el mundo. Y el poder llevar este ejemplo con una mujer como Aurora, donde ella pues fue una mujer que por seguir costumbres sociales como que la mujer deja el trabajo y deja los estudios
para dedicarse al marido, pues el cómo ella acaba sufriendo más en esta historia, porque ella es la que no puede trabajar, ella es la que no tiene carrera, la que no tiene currículum, la que no tiene estudios. Y ahí es cuando ella le cae el 20, ¿no? Del error tan grande que ella De cometió. cómo le pusiste un poco de tu personalidad al personaje de Aurora y creo que fue una decisión muy atinada porque muchas personas del público como que empatizaron demasiado o les gustó bastante el personaje, así que muchas felicidades por eso. Muchas gracias. Sí, me encanta que a la gente, creo que ha sido el personaje más querido que he tenido, fíjate. Me encanta, a la gente le fascina y es algo que me llena mucho el alma. Ok, y hasta ahorita cuéntanos cuál tú crees que ha sido tu proyecto más retador, el que más has disfrutado. 100 días para enamorarnos, definitivamente. En 23 años de carrera, yo nunca había hecho un proyecto. Sí había hecho ya proyectos de comedia, pero eran como que cuando era chica y no eran proyectos muy serios, eran más de niños y etcétera, ¿no? Ya un proyecto serio de comedia yo no había hecho en toda mi carrera. De hecho, mis primeros capítulos estoy un poco floja en la comedia porque, pues, es algo que yo ya no traía o sea, el cuerpo es un músculo, ¿no? Y obviamente como actores lo estamos entrenando todo el tiempo. Y yo en el drama venía entrenadísima, pero la comedia sí al principio me costó mucho trabajo porque la comedia seria, la comedia moderna, la comedia que ustedes ven en 100 días para enamorarnos, es muy complicada porque es una línea muy delgada entre quedarte abajo y entre sobreactuar. Entonces al principio yo como que estaba como ahí en la cuerda floja, como diciendo, no me quiero pasar, no me quiero pasar. Y ya después, obviamente, con el Pelón Gomis y con Silvia también me ayudaron mucho, ellos venían de hacer Betty en New York, que había sido comedia, entonces ellos venían de 6 meses de trabajar en comedia y ya con ellos como que calenté y ya después me solté bastante con Aurora. Muy bien, y este proyecto, bueno, esta serie la podemos encontrar en Netflix. Tengo entendido que es un capítulo por día que está pasando, ¿no? Sí, exacto. Al final quedaron menos capítulos por las cosas que pasamos con lo de la pandemia, pero sí, la historia original son 100 capítulos por día, o sea, se supone que vemos, por capítulo ves un día de lo que es para la gente que no haya visto 100 días para enamorarnos, es la historia de dos abogados muy exitosos que llevan 25 años de casados, empiezan a tener dificultades en el matrimonio, ella le pide el divorcio y él como buen abogado se le ocurre hacer como un acuerdo de 100 días donde ellos, bueno, tienen libertad para salir con otras personas, como para ver si regresan o no. Así que bueno, es una historia muy vida porque además cuando empiezan estos 100 días sale de control, ¿no? Son 100 días de puro descontrol. Por eso es muy divertida esta historia. Si no la han visto, véanla por Netflix. Ya están las 2 temporadas. Ok, y cuéntanos, ahorita ya has hecho conducción, ya has hecho pantalla grande, pantalla chica. ¿Qué es lo que te gustaría hacer ahora? ¿Qué proyectos tienes a futuro? Yo quiero hacer más series de pocos capítulos, de 10, 13 capítulos, por lo que te mencioné al principio. Llevo ya muchos años haciendo proyectos muy largos. Como actor son muy lindos, pero también son desgastantes. Es mucho tiempo irte a vivir fuera, a otros países. Son muchos capítulos. No le puedes poner tanta atención al personaje ni a cada una de tus escenas. Los ritmos son muy duros, ¿no? Porque trabajamos mucho y hacemos demasiadas escenas al día y los proyectos cortos son diferentes y creo que como actor obviamente le puedes dar muchísimo más tiempo a todo, a tu personaje, a la historia. Entonces eso es lo que estoy buscando ahorita. Ok, y ningún proyecto donde podamos verte en teatro próximamente. ¿Te gustaría regresar al teatro? Sí, prefiero ahorita no, hasta que pase la pandemia. Está muy complicado la situación del teatro ahorita, la verdad. Claro que me encantaría. Yo empecé haciendo mucho teatro y sí, me encanta, es una de mis pasiones. Pero ahorita yo creo que me esperaría un ratito, porque sí está muy complicada la situación. Mis respetos, a todos los actores de teatro. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias, por tu Gracias a tiempo. ti, Carlos. Para toda la gente que ve Phantom Película, les habla Sofía Lama. Los quiero felicitar por su segundo aniversario, que sean muchos, muchos, muchos más de entrevistas tan lindas como la que me hicieron a mí. Besos.